Cada año, cuando la primavera está a punto de iniciar, cientos de millones de mariposas monarcas despiertan para iniciar su gran viaje hacia el norte, recorriendo hasta más de 5.000 kilómetros en su migración anual hacia Canadá y Estados Unidos. La escena mágica de las mariposas dándose cuenta de que ahora es el momento de partir de los abetos de Oyamel, de los estados de Michoacán y México, es impresionante. Millones y millones de mariposas que no vienen juntas, se juntan por la geografía del continente y pareciera que lo hacen, que volaran en conjunto. Eso es muy importante, impresionante. Es un halago para México en cuestión de que en nuestros bosques venga a refugiarse esta mariposa monarca. Son súper organizadas, es un espectáculo único y créanme, es algo que nunca se olvida. La Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en 2008, con un área protegida que cubre más de 320 kilómetros cuadrados. En Michoacán tenemos 6 patrimonios de la humanidad. Uno de ellos es el Santuario de la Mariposa Monarca, que fue allá por el año del 2000, en noviembre del 2000, donde precisamente esta reserva fue decretada con el objeto de conservar y proteger las áreas de hibernación de la mariposa monarca. Yo fui embajador de México ante la UNESCO. Me moví para que la UNESCO declarara Patrimonio Natural de la Humanidad a la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca. Dentro de la Reserva de la Biosfera, algunas áreas están abiertas al público, y con el cierre de toda la región debido a la pandemia del COVID-19, al equipo de noticias de Bader Media se les ofreció una oportunidad exclusiva para presenciar una maravilla de la naturaleza. Esta situación de la pandemia del COVID afectó al sector turístico, fue uno de los sectores más golpeados. Sí, esta pandemia nos vino a afectar muchísimo, nos afectó porque muchas familias vivíamos nomás de la temporada de la mariposa, los 5 meses que tenemos aquí de mariposa. En Michoacán, solo en el sector de hospedaje y de alimentos y bebidas, son más de 150,000 personas las que trabajan directamente. Calculamos entre un 50 y un 60% de disminución de visitación turística. Al estar rodeado de millones de mariposas revoloteando y verlas alfombrar el suelo del bosque, sobrecargando las ramas de los árboles, fue una experiencia realmente extraordinaria. Toyota le encargó a Bader Content Studios, a través de su programa Proyecto Polinizador, que produzca un programa de 30 minutos para Discovery Science and Animal Planet que cubra la migración de las mariposas monarcas desde México y California hasta América del Norte. Cuando las primeras llegan a estos lugares, a estos bosques de Oyamel particularmente, básicamente lo que deciden es los sitios donde se establecerán las colonias de hibernación. Estos primeros grupos lo que hacen es establecerse en los troncos o en las ramas de los árboles y alrededor de ellas se van estableciendo las demás. A mediados de diciembre, toda esa segunda mitad de diciembre, las colonias se compactan lo más posible para finalmente establecerse y pasar el invierno en un microclima más adecuado. Es un ecosistema muy débil, que muy fácilmente se puede romper. Hay mucho trabajo por hacer para mantener estos bosques en buen estado, evitar los incendios forestales y sobre todo algo muy importante, erradicar completamente la tala clandestina en los bosques de la mariposa. El programa de 30 minutos para Discovery Science y Animal Planet analizará el viaje migratorio desde México hasta América del Norte, mientras explora el por qué la población al oeste de las montañas rocosas ha disminuido en más del 90% en los últimos 20 años y lo que esto podría significar para la cadena alimenticia y la interacción con otros insectos preciosos. Las variaciones extremas en el clima en todo el ciclo norteamericano, ya sea en la primavera, en el verano, aquí mismo en la hibernación, son importantes. Si las condiciones no son extremas en el clima, podemos seguir manteniendo los números entre 2 y 4 hectáreas, que sería bastante bueno. Cada vez se nota más el incremento de temperaturas. Si lo extrapolamos a todavía hace unos 8 o 9 años, la mariposa monarca todavía estaba muy concentrada
incluso hasta principios de febrero. El ciclo anual de la mariposa monarca es complejo. En todos los lugares debe de haber factores que particularmente están incidiendo en la población, y lo interesante es que establezcamos todos los factores que a gran escala en toda Norteamérica definen esos números poblacionales. Por otra parte, si lo vemos desde el punto de vista ambiental, pues la mariposa monarca representa un importante polinizador para diversas especies de plantas con flor, desde su llegada a México hasta el centro de este mismo país. También forma parte de la cadena trófica o de alimentación de algunas especies de aves que a lo largo de su historia han logrado buscar la manera de cómo alimentarse de ellas. Y también tendríamos que hablar del ratón de orejas negras, que también de alguna manera ha aprendido a cómo alimentarse de la mariposa. También le presentaremos a la audiencia las numerosas organizaciones y grupos ciudadanos de la mariposa monarca que están uniendo esfuerzos para tomar medidas, como el fabricante de automóviles más grande del mundo, que ha establecido jardines polinizadores en muchas de sus plantas e instalaciones que ofrecen refugio a las mariposas durante su trayecto, incluyendo su planta ensambladora en San Antonio, donde cada año los miembros del equipo esperan ansiosos la llegada de las monarcas. Toyota está muy comprometida con plantar la mayor cantidad de algodoncillo nativo para abastecer la mariposa monarca durante la migración. Es muy importante que las mariposas monarcas tengan el algodoncillo necesario para poder poner huevos para la próxima generación. Lo bonito es que ahora ya puedo ver la diferencia del año pasado, e incluso el algodoncillo ha estado creciendo aquí en los campos alrededor de nuestra compañía. Al ser una empresa líder y socialmente responsable, es importante compartir todos los proyectos que estamos realizando, así como el impacto que tienen en nuestra comunidad, y de esta manera lograr que otras compañías se unan y realicen las actividades que nosotros hemos estado implementando. A medida que el clima se vuelve más frío en noviembre, regresan al sur. La razón de su migración es que no pueden sobrevivir al frío. Las temperaturas por debajo de los 13 grados centígrados les impide volar, y cuando el mercurio desciende por debajo de los 4 centígrados, se paralizan. Además, las monarcas adultas consumen el néctar de las flores, por lo que deben ir a donde encontrarán alimento. Sigue siendo un gran misterio cómo las mariposas monarcas son capaces de encontrar su camino hacia las mismas zonas de invierno cada año. Una hipótesis sostiene que una pequeña cantidad de magnetita en el cuerpo de las mariposas actúa como una especie de brújula que las lleva al hierro magnético que se encuentra en la zona de Michoacán, donde pasarán sus inviernos. Recomiendo que si cada persona plantara mínimo de 1 o 2 plantas de algodoncillo en su jardín, ayudaría a las monarcas a llegar a su destino. Cada acto de conservación, ya sea pequeño o grande, marca la diferencia.